Bueno, y como les prometí, el genio detrás de todo esto, Samuel Araya, especialista en inteligencia artificial de Joysen. Bienvenido al escenario. Muchas gracias, Alex. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel Araya y soy especialista en inteligencia artificial en Joysen. Joysen es una empresa de tecnología digital dedicada a brindar soluciones a través de experiencias conversacionales. La suite de CX con la que cuenta actualmente Joysen integra IA generativa y conversacional para que las empresas puedan automatizar sus procesos de negocio. Algunos highlights de Joysen, justamente. La verdad que es una de las empresas líderes en la región en este tema. Dentro de Joysen, yo formo parte del equipo de investigación y desarrollo, justamente de donde surgen todas las innovaciones que se van agregando a la plataforma. Como investigador, justamente lo que me motiva a trabajar, a investigar, siempre es la curiosidad. Y en el caso de esta charla no fue diferente, justamente. Repasando la historia de la IA conversacional, revisité el test de Turing. Y me puse a pensar, ¿ya lo habremos superado al test de Turing con la capacidad que tienen los grandes modelos de lenguaje en este momento? E inclusive me puse a pensar, ¿seguirá siendo una métrica útil para las necesidades actuales de la inteligencia artificial? Les acompaño a que juntos respondamos estas preguntas a lo largo de la charla. Primero, ¿qué es el test de Turing? Un pequeño repaso. El test de Turing es una herramienta de evaluación que propuso el matemático y pionero de la computación Alan Turing en 1950. En este experimento, él plantea que un evaluador humano tiene que mantener una conversación con dos entidades a través de texto sin saber cuál de las dos entidades es una computadora, una inteligencia artificial, y cuál entidad es otra persona real. Si después de un par de rondas de conversación, el humano no puede decir si los interlocutores no pueden distinguir cuál es la inteligencia artificial y cuál es la otra persona, entonces se considera que esa máquina demostró una inteligencia o una pseudointeligencia similar a la inteligencia humana y superó el test de Turing. Vamos a hacer un repaso por la historia de los primeros chatbots que existieron. El primero de todos es ELIZA, un programa desarrollado en el MIT en el año 1966. ELIZA simulaba ser un psicoterapeuta analizando a un paciente con el método rogeriano. Funcionaba de una manera bastante básica, si lo analizamos ahora. En GitHub inclusive está disponible el código para verlo. Era básicamente un guión en donde analizaba el mensaje que escribían los usuarios, encontraba palabras claves y tenía registrado qué tenía que responder cuando las personas mencionaban esas keywords. Si no tenía ningún mensaje para dar respuesta a lo que el usuario había escrito, entonces recurría a otros métodos como tomar lo que habías dicho y espejarlo en forma de pregunta, o inclusive empezar a cambiar de tema, volver a algún otro tema que haya mencionado anteriormente en la conversación. El siguiente chatbot en la historia es Parry, esta vez de los departamentos de inteligencia artificial de Stanford, en 1972. Parry es considerado por muchos como un ELIZA con un poco más de personalidad. Y es más, era exactamente su complementario. Si ELIZA era un psicoterapeuta, Parry simulaba ser un paciente con esquizofrenia. Y justamente por esta cuestión complementaria se los puso a hablar entre sí a través de ARPANET, la red interconectada de computadoras predecesora de Internet. Bien, como muchos sabrán en el auditorio, si se dedican a inteligencia artificial, en la segunda mitad del siglo pasado pasamos por lo que se llaman los dos grandes inviernos de la inteligencia artificial. Dos periodos caracterizados por la desfinanciación casi absoluta de la inteligencia artificial, debido a que las expectativas que habían sentado la ciencia ficción y los inicios de las investigaciones eran altísimas, pero los resultados eran bajísimos. Debido a que no había capacidades técnicas en ese momento. Capacidades que ahora sí están siendo posibles.
Lo que sí avanzó muchísimo durante todo este tiempo fueron las redes de comunicación, justamente. Esto estamos hablando de ELIZA en los 60, Parry en los 70, y ahora todo el mundo puede enviar un mensaje a absolutamente cualquier persona del mundo en instantes. Es por eso que en 2010 nace Joysen. Joysen justamente nace para prestar estas soluciones comunicacionales a empresas. Pero se dan cuenta que hay un montón de procesos que pueden empezar a automatizarse, un montón de conversaciones entre clientes y empresas que no necesitas tener constantemente a alguien hablando para solucionarlo. Es por eso que se empiezan a implementar la primera tecnología de chatbots basados en chatbots por flujos, tipo Dialogflow de Google o Lex de Amazon, por ejemplo. Estos chatbots, como ven, son el típico IVR, en donde tenés que poner 1, 2, 3, y si te equivocás en alguna palabra, por ejemplo, escribiste tarjeta, lo escribiste mal, lo escribiste con G, por ejemplo, en el chatbot de un banco te dice, disculpa, no te he entendido, mis opciones son tarjetas, cuentas, etc. Bueno, porque básicamente eran el funcionamiento de ELIZA, eran funcionamientos por keywords también. Entonces, Joysen se da cuenta que necesita empezar a implementar primeros pasos en la inteligencia artificial y agrega funcionalidades de NLP, Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural. Con estos primeros pasos en la inteligencia artificial, Joysen ya no solo puede empezar a entender de otra forma los mensajes que mandan los usuarios a través de la captura de intenciones, por ejemplo, entrenando un pequeño modelo con frameworks open source como Rasa, lo que se hace es entender la forma en que los usuarios expresan determinadas intenciones sin tener que estar matcheando de manera exacta palabras claves. Y a través de la detección de entidades, ahora ya se pueden, en mensajes muy largos, capturar distintos datos que mencionan los usuarios. Antes tenías que estar uno a uno preguntando cada uno de los datos que necesitabas para completar un formulario o completar un proceso. A todo esto, en 2017, Google lanza un paper que muchos habremos leído que se llama Attention is all you need. En este paper, Google, el Departamento de Inteligencia Artificial de Google, presenta la arquitectura de unas nuevas redes neuronales que van a ser los transformers, justamente, que revolucionan por completo la forma en la que se venía tratando el texto en el mundo de la inteligencia artificial. Y es lo que permite el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje que usamos todos y que está siendo lo que lidera la IA generativa, como GPT, Gemini, Llama, etc. Joysen rápidamente se da cuenta que esto es algo que va a revolucionar por completo y junto con la salida de ChatGPT al mercado en noviembre de 2022, Joysen rápidamente implementa la API de GPT. Esto abre las puertas a que ahora las conversaciones no solo tuviesen más capacidad justamente en la comprensión, que era lo que se había logrado aplicando NLP, sino que ahora ya el bot tiene la capacidad de generar mensajes directamente. Con un prompt correcto podés hacer que los mensajes que genere el bot tengan la personalidad que la empresa quiere imprimir en sus chatbots, en la comunicación con sus clientes. Podés capturar los sentimientos de las personas, porque no es lo mismo una persona que te está hablando porque su factura llegó extremadamente cara, que una persona que está hablando de manera proactiva que quiere adherirse a un servicio, por ejemplo. También permite agregar funcionalidades como los formularios inteligentes. Verán en esta diapositiva que hay un montón de iconos como PDF, Word, HTML, etc. Porque eso significa que ahora podemos tomar bases de conocimiento completas, repositorios, inclusive desordenados de la empresa con documentación y todo tipo de archivos. Y el bot puede autónomamente, a través de métodos como RAG, Retrieval Augmented Generation, ir a buscar el contenido y generar respuestas que tienen casi la misma precisión y asertividad que las respuestas que podría dar un humano yendo a leer esa documentación. Es por eso que esto nos hace pensar cuáles son los próximos pasos, porque es bastante interesante ya lo que logramos hasta ahora.
Y es lo que la mayoría de las plataformas están implementando justamente con IA generativa. Yo diría que el próximo paso son justamente los agentes autónomos y los modelos razonadores. Los modelos razonadores son la evolución de los modelos de lenguaje, empezando a combinarlos con cognitividad. Son los modelos de lenguaje. Voy a dar un ejemplo. OpenAI sacó hace poco su modelo O1. El modelo O1 ellos lo promocionan como que es un modelo al que le dan tiempo para pensar. Pero en realidad lo que está haciendo internamente eso es que está tomando un problema extremadamente grande y complejo y subdividiéndolo en muchas tareas más pequeñas. Está empezando a crear un plan y está empezando a ejecutarlo. Y está perfeccionando la respuesta para dar una respuesta concreta, una respuesta que está revisada en múltiples turnos, justamente. Entonces, los modelos cognitivos empiezan también a ser los motores y los cerebros, las cabezas, se podría decir, de estos agentes autónomos. Los agentes autónomos ya empiezan a poder tomar el control de la conversación y a hablar de manera lineal con el cliente, de manera uno a uno. Empiezan a tener la capacidad de ejecutar herramientas. Ejecutar herramientas es poder ir a buscar información en tiempo real con los datos de algo que menciona el usuario, transformar esa información en mensaje y darle información que tenga que dar. O inclusive ejecutar procesos también a través de APIs. Bien, todo esto es súper avanzado, ¿no? Probablemente Alan Turing no se hubiese imaginado nunca que íbamos a llegar a este punto, o si se lo imaginaba estaría totalmente orgulloso. Entonces podemos retomar las preguntas que planteé al principio de la charla. Planteé, ¿qué pasó con el test de Turing? ¿Lo superamos? Bueno, resulta que me puse a hacer experimentos, empecé a probar los chatbots viejos, justamente, empecé a probar en el playground de los modelos de lenguaje diferentes prompts y me di cuenta que para que un modelo de lenguaje pueda participar de un test de Turing en la actualidad, hay que reducirle la capacidad. Hay que decirle que se comporte de manera un poco torpe. Hay que decirle que comete errores de ortografía. Si le haces preguntas sobre temas muy complejos, tiene que dar respuestas extremadamente cortas o decir, no, la verdad de ese tema no sé. ¿Esto para qué? Para que justamente en un test de Turing se pueda mimetizar con un humano y el evaluador no sepa cuál es cuál. Porque si uno ve un mensaje de un humano y un mensaje de una inteligencia artificial de este momento, el mensaje del modelo de lenguaje es larguísimo si no lo prompteas. Entonces me puse a pensar, che, si le estamos teniendo que recortar, limitar las capacidades, me parece que se podría afirmar que superamos el test de Turing. Y efectivamente, el test de Turing oficialmente se superó en 2014 con un chatbot que simulaba un niño ucraniano de 13 años que le decía a sus jueces que les gustaban los caramelos, las hamburguesas, que no le gustaba Star Wars. Tenía unas conversaciones que podría estar con un niño de 13 años y los convenció. Pasó el test de Turing con 30 y pico % de éxito, que es el mínimo que impuso Alan Turing en su paper original, diciendo cuando ya se logre más del 30% es que logramos inteligencia. Pero ahí está la siguiente pregunta. ¿Sigue siendo un método útil en la actualidad de este? Recordemos que el test de Turing se basa en The Imitation Game, el juego de la imitación. La inteligencia artificial tiene que convencer a un evaluador humano de que tiene capacidades inteligentes, justamente. Pero la pregunta es, ¿tiene realmente capacidades inteligentes ese modelo de lenguaje o simplemente está escupiendo texto de manera lineal? Bueno, mi conclusión es que hemos llegado a un dominio bastante alto del lenguaje, justamente, habiendo ya superado el test de Turing. Y estamos en un punto en donde no solo hemos alcanzado ese logro, sino que estamos utilizando el poder de los grandes modelos de lenguaje que hemos logrado hacer todos juntos como humanidad para alcanzar el siguiente gran paso de la inteligencia artificial, que es alcanzar y lograr dominar no solo el lenguaje, sino razonamiento y cognitividad. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con lo que hacemos con esta gran responsabilidad. Muchas gracias. Super.